Panoltitzino, Knehuana Mechtlaspaloa, Nehunotoca, Yaut Prajedis Martínez de la Cruz, Namechonilia Matimomachtica Nahuatl, Matiolpaquica y Catotlahtolzi Nahuatl. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Los saludo. Mi nombre es Yaut Prajedis Martínez. Los invito a que estudiemos nuestro idioma náhuatl, que le demos vida y que disfrutemos de nuestro idioma tan hermoso que es el náhuatl. Bien, tenemos aquí. Aquí miren está la trecena. Chequen, miren. Esta es la veintena. Ya vean aquí en la parte de arriba. Atlacahualo. Es la veintena en que estamos. ¿Cuál es el día en que empezamos? Si día Zipactli, ¿no? La veintena. Es 4 Zipactli. Cuando me decía el hermano Antonio, dice, entonces, el primer día es el día Cecipactli. Y yo me quedé y digo, no, es que continúa la cuenta. Claro. Bueno, por el momento dije que sí, pero pues reconozco que tuve ese error por responder rápido. Entonces era Nahuizipactli. En este cuadro se los voy a compartir para que empiecen a hacer sus trecenas. En este cuadro están las 18 veintenas. Esto nos va a ayudar a armar nuestro cuadro de esta trecena. Vean, 4. Tenemos el día 2 es Yejecat o Ejecat, 5. Día Cali, 6. Huetzpalin, 7. Coat, 8. 9. Miquisli. 10. Mazat. Tochli, 11. Hoy precisamente estamos at 12 at. 12 agua. 12 agua. Mañana terminamos con Itzcuintli, 13 Itzcuintli. Y yo les pediría, permítanme tantitito, déjenme traer mi registro, mi hojita. Yo les pediría que vayamos armando esto. Ahorita que vamos a aprender la trecena, ya le vamos a integrar la trecena a esta hojita. Anotamos el Tonalilhuitl. Anotamos en Sempohualilhuitl. Anotamos el Xihuitl, el año. Tonalilhuitl, ese día de fiesta. ¿Por qué Ilhuitl? Porque es una fiesta, cada día es una fiesta, es una ceremonia, es un honor estar vivo, pero nos va a potencializar el día, debemos de hacer estos registros. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del Tonalcúquer, el que lleva la cuenta. El agua, ¿cómo es? El agua todo fluye, se amolda. Entonces nosotros como personas debemos de fluir con nuestra expresión, con nuestra comunicación, con nuestra armonía con los demás. Se amolda. Bueno, si hoy tengo ese problema, me amoldaré para poder resolverlo. Si hoy me encuentro una persona como actualmente le dan de esa persona tóxica, pues ni modo, me amoldo, no trato de armonizar, no quiero pelear con nadie. El agua. Debemos de evitar ser una tormenta, o sea, empezar a querer destruir, hacer un tsunami, hacer un desbordamiento del río, a provocar problemas. Entonces debemos de fluir, debemos de ser esa palabra refrescante, que nuestra presencia se note cuando no estamos, que nuestra ausencia se desee cuando nosotros no estamos. Que digan, qué bueno que ya llegó este cuate, porque pues él puede trabajar con todo. Pero también algunos, y lo hemos hecho en un trabajo en equipo, uy, ya llegó este cuate, va a empezar a hacer sus, dicen los chavos, sus panchos y al ratito, pues, ¿no? Entonces debemos de ser ese, es el agua. Somos el agua. Acuérdense cuando les hablaba de que el agua siempre avanza. Si nos estancamos, apestamos como el agua y nosotros no apestamos, nos amargamos la bendita vida, ¿no? Dices, qué vida tan aburrida,
Sí, pero porque tú lo haces aburrido. ¿Te ocupas? No, hay un sinfín de qué hacer. ¿Sí? Vamos a ir haciendo. Ahorita, el compañero Antonio ya sabe, ya nos dijo la trecena. La siguiente trecena inicia, que sería Osomatli, el mono. Dicen Exacto. que el mono es similar al ser humano, es súper inteligente. ¿Y cómo es el mono? Veamos las características del mono. ¿Cómo sería? Pues muy audaz para percibir el peligro. Ujú. Muy escandaloso también, ¿no? Empieza, Sí, y corre para acá, corre para allá, ¿no? Travieso, no, nunca puede estar así quietecito, está nada más aquí, muy quieto. introvertido, extrovertido. Ajá. ¿Qué más cualidades le den el mono? Después de esas cualidades, ¿cómo lo desarrollaríamos nosotros como seres humanos? Porque ese es nuestro trabajo. Cuando hagamos, leamos el tonal, tenemos que saber las cualidades del mono y decirle, bueno, tu signo es el mono. No le podemos decir, tienes esa capacidad. No, puedes desarrollar esa capacidad porque no lo conocemos, no sabemos si es que es eso. Igual ya lo practica, va a decir, oiga, yo sí, sí es eso. Pero también puede decir, no, pues eso no lo he pensado, ¿no? Ah, ¿qué más? ¿Qué más con lo del mono? Dígame. Extrovertido, travieso, rápido, ¿qué más? Mm, podría ser. Hábil, muy hábil. Hábil. Ujú. Aprende rápido. Sí. Sí. Exacto. Ahora, Y eso, sí, sí, los escucho. ¿Qué más? también podría ser, profe, que está pues al pendiente de la familia, porque también se cuidan. Vive en manadas, en equipo. Ese mono nunca vive solitario, como el águila. Siempre está rodeado en familia. ¿Qué más? ¿Qué más? Busquemos esas cualidades. Es hábil, decíamos, es audaz. Bueno, con esas cualidades. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, porque de los 20 signos todos los podemos desarrollar? Por eso somos tonalpuque. Por eso nosotros vamos a hacer el espejo de obsidiana para que se pueda mirar en nosotros, ¿no? Pero también debemos saber pedir ayuda cuando nos sintamos, pues ahora sí, de una manera derrotados. ¿Y saben qué? Pues miren, pues ese es de grandeza, ese es de humildad, de decir, hoy pues sí, me siento muy mal, pero necesito también de ustedes, ¿no? Ese es válido. Pero ahora, regresando a la temática que estamos viendo, el mono. En esta trecena debemos de desarrollar en la trecena cómo es el mono, cómo es el día, el año y la veintena. Y falta que agreguemos en esta hojita la trecena y el rumbo. ¿A qué rumbo pertenece? ¿Por qué? ¿Por qué le debemos de agregar el rumbo? Porque precisamente a ese rumbo podemos pedirle sabiduría, pedirle intuición, dependiendo del rumbo. Debemos de conocer los rumbos, también vamos a trabajar. ¿Sí? Ahora ese mono, ya describimos cómo es el mono. En el ser humano también debemos ser ágiles, físicamente sí. Ágiles como ese mono, es creativo el mono, aprende rápido. Nosotros también debemos de desarrollar esa agilidad mental, física, rapidez, creatividad, rapidez, pero no tan solo física ni mental, emocional, de decir, bueno,
Sí, me hizo sentir mal la persona, me hizo sentir mal este momento, este día, pero también debo ser ágil, decir, bueno, todo pasa por algo, ¿no? Y vamos, y hay que seguir adelante. Hay, hay que reírnos de nosotros mismos a veces. Eso es bueno, la risa. Y es lo que hace el mono, siempre anda ahí, contento. ¿Qué ganas estando triste, no? ¿Qué más? ¿Cómo lo podemos desarrollar nosotros? Puede ser también, Temachtiani, como una especie de reto, por ejemplo, en observación de que el mono es un ser como propenso a solamente escuchar sus instintos, ¿no? Gula, tal vez poca atención, y puede ser como un reto de decir, atender toda esa dispersión que puede haber en uno mismo y enfocarse en no caer ante los instintos, ¿no? Por ejemplo, o practicar el ayuno, ¿no? Que sería como el contraste de caer en estos instintos. Exacto. Es disciplinarse. Sabemos que nosotros tenemos un mono también. Aunque luego dicen, sí, hasta el chistoso, ¿no? Pero pues también nos gusta a veces echar ahí por un chascarrillo, un chistecito, ¿no? Porque es algo que debemos desarrollarlo, de vivir la vida con esa actitud, ¿no? Pues sí, puedes andar con la cara, le decíamos nosotros, con la cara toda enojada, pero pues qué ganas. La vida es única, ¿no? Sí, me hirió, sí me regañó, sí me dejó parado como un payaso ahí y yo, pues, sí, pero qué gano de estarlo teniéndole coraje, ¿no? Pues ya, es su vida. Yo voy a vivir mi vida en plenitud. Entonces eso precisamente nos enseña, ¿no? El mono. Ahora, vayamos con esta hoja, vamos a rellenarlo para las siguientes trecenas. Decimos, la trecena es de Osomatli, Malinali, sería 2 en la cuenta del tiempo. Tenemos Acat, sería 3. Ocelot, 4. Cuautli, 5. Y así seguimos. Terminamos lo de 2 veintenas. Coscacuautli, entonces, ¿cuál sería el 6, verdad? Exacto. 6. 6. Olin, 7. Tecpat. 8. Chicueyi. Kiawit. Shiknawi. Chiknawi. También debemos de aprendernos los números. Xochitl. Matlactli. Matlactli 10. Tenemos nuevamente, nos regresamos ahora con la siguiente, Tlacaxipehualistli, la siguiente veintena. Zipactli, ¿en cuánto nos quedamos? Matlactli, ¿me la 11. Matlactlihuan. Matlactlihuanse. Matlactlihuan. Ome. Y aquí miren, nuevamente llegamos a Matlactlihuan, Yei, Cali, de trecena. Tenemos Cuetzpali, la trecena Cuetzpali. Y vamos siguiendo esta cuenta. Coach, Ome. Quema, hombre. Sí. Ajá, Miquisli, Yei. Y así vamos rellenando, hermanos, así vamos rellenando. Este tablita lo podemos imprimir y lo pegamos ahí como tonal bucket. Sabemos que no nos dedicamos totalmente a esto, pero debemos tener muy presente a empezar a ejercitar como es el compañero. Bueno, yo ya vi que mi papá es del Cali, ¿no? Es del año Cali. Y el número cuenta mucho, por eso les compartía la numerología. ¿Qué representa el 1? Representa el inicio, representa precisamente el comienzo de todo. Es el número 1.
Todos lo vigilan. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Están vigilando el 1 porque va adelante. Entonces, el que tiene el número 1 es el ejemplo a seguir. Pero no el ejemplo a seguir porque les va a decir como Hitler, a producto de gallina tienen que hacer lo que yo digo. No, sino, bueno, pues ya vimos que este amigo, pues, ahí va, no, tiene conocimiento, tiene esa palabra de convencimiento del líder, es comprensivo porque la gente a veces te sigue más por ser comprensivo, de saber escuchar, como el conejito. Te escucho, estoy atento. Terminas, oye, sí, está difícil tu situación, pero, oye, ¿por qué no haces esto o lo otro? Es el saber escuchar. Es una de las habilidades del Tochli, el conejo. Tiene muy agudizado el oído. Entonces, la persona sabe escuchar. Porque los que sabemos escuchar, dice una persona, quiero platicar contigo. Va. Sí, no, pues mira, yo tengo este problema y empieza a contarte todos sus problemas y ni siquiera le contestaste ni le dijiste. Al final te dice, muchas gracias por esta charla, por esta plática que tuvimos. Y dicen, ¿cómo? Si ni siquiera te dije nada. Pero te buscan porque, bueno, para escuchar, ¿no? Le das esa confianza que lo estás escuchando. Una de las habilidades que no tenemos. ¿Qué? Pues el otro está hablando, ya lo interrumpí, ¿no? Y empiezo también, yo quiero estar, mi ego me está diciendo, tú también habla, tú también sabes, tú también eres, ¿no? Nuestro ego. Pero ese es eso, ¿no? Ese es el conejo, es este año, debemos de saber escuchar, debemos de encontrar por qué el año, como decía el compañero, el de saber escuchar, el conejo, esas ideas que produce muchísimo el conejo. El conejo, ya les he repetido que cuando se pone a hacer conejitos, no para. Pero nosotros son las ideas del trabajo, del objetivo de nuestros hijos, de la vida. Vale, vamos, esta idea, me sale esta idea. Pero es mejor anotarlos porque a veces nos olvidan, tengo esta idea, tengo esta idea. A mí me ha pasado. Este proyecto puedo armarlo de esta manera, esta idea. Ah, bueno, los ordeno, ¿va? Mejor los empiezo a escribir, porque después se te van esas ideas. En este año conejo debemos de hacer eso. ¿Qué hace el conejo? Escarba, va buscando, hace su madriguera, va escudriñando en la madre tierra, y saben que la madre tierra es tan antigua, tiene mucha sabiduría. Entonces nos enseña a empezar a buscar nuestro camino, nuestra espiritualidad. Debemos de buscar esa sabiduría. El conejo, porque pues es su naturaleza, escarba, hace su madriguera. Pero nosotros debemos de escarbar en el conocimiento, en la amistad bien fortalecida, en las personas que nos dan ese respaldo, que no debemos de defraudar, al contrario, forjar lo mejor esa amistad, ese trabajo, ¿no? Entonces es lo que nos enseña el conejo. Y ustedes pueden empezar a buscar más en este año. Estamos a tiempo, estamos en la primera veintena. ¿Sí? Bueno, entonces yo les voy a compartir este cuadro para que hagan sus trecenas. Así ya sabrán sus trecenas. Ya no les va a engañar el maestro, ya va a traer, es que no, creo que no es la trecena. No, yo ya hice mi registro, chéquele. Inclusive aquí en cada trecena, casi siempre donde empieza el 1, todos son sus hijitos de la trecena. Influye en todos en ese 3, en los 13 números. Influye, ¿no? Es el que potencializa en los días. Bueno, pues vamos a presentarle los signos de los días. Bien. Ahora, necesitamos, primeramente, ese día se me
se me pasó, armar nuestro propio emblema. Ya deben de ir pensando cómo se va a llamar su calpuli. ¿Qué es un calpuli? Un calpuli es una familia, es un grupo de amigos, de compañeros, quienes buscan un mismo fin. Por ejemplo, yo soy de Año Carrizo, Chicuase Acat, soy el número 6 Carrizo. Y deben de saber las cualidades de su año. Soy C Ocelot. C Ocelot. Entonces es el... ¿Por qué yo escogí este emblema? Bueno, yo escogí este emblema por Yaot, guerrero, por este precisamente el Ocelot, pero también el Miquistli. ¿Por qué me gusta Miquistli? Porque todos son ciclos. El signo Miquistli son los ciclos. ¿Cuáles son esos ciclos que vamos cerrando? Todo tiene ciclo. El año tiene un ciclo. Pasan las 18 veintenas y 5 Nemontemi y termina el ciclo, el 12 de marzo. Nosotros, cada día tenemos un ciclo. Desde que amanecimos, si este día lo disfrutamos, qué bueno, y si no, lo siento, ya no se te regresa. Cerramos el ciclo el día que el momento en que nos acostamos y dormimos, estamos cerrando un ciclo. El día y la noche cumplen un ciclo. Termina. Al día siguiente es otra fecha. Es irrepetible. Nuestro venerable grano tiene un ciclo. El maíz se siembra, crece, da fruto y muere. Pero no muere definitivamente. ¿Por qué? Porque nos ha dejado su fruto. Y ese es lo que nos ha dejado. Ese es Atlacahualo, lo que ha dejado. ¿Ustedes qué dejarán cuando ya no estén en este plano? Por los que tenemos hijos, pues sí. Pero ¿qué hijos dejamos? ¿Hijos que construyen? ¿Hijos que destruyen? ¿Qué tipo de dejamos? ¿No? Y sí, es precisamente la reflexión de la veintena. Atlacahualo, lo que han dejado las aguas. Pero ¿ustedes qué van a dejar? ¿Problemas? ¿Qué No. semillas van a sembrar? Los escucho. Profe, pues de hecho, yo estoy aquí en el camino, acá en casa, se les habla a mis hijitas, yo tengo 4 semillitas, 4 ciguas tengo, y se les habla de todo esto, profe, de la cuenta de los días, de lo grande que eran nuestros viejos abuelos, del potencial que pueden desarrollar ellas, de la libertad que pueden llegar a vivir si es que se ponen atentas a lo que uno trata de enseñarles, bueno, a lo que uno les enseña, ¿verdad? Porque pues cada cabeza es un mundo, profe, y a veces pues uno quisiera que los hijos entendieran o que caminaran el sendero que uno les inculca, pero pues son seres independientes, también son seres pensantes y seres independientes, entonces nuestra tarea y nuestra misión como padres es inculcarles, hablarles, platicarles. Esto es lo que se hacía. Aquí está el conocimiento. Todo lo que no te enseñan en la escuela, aquí lo vas conociendo, ¿no? Pero, pues, como digo, desafortunadamente, si lo llegan a tomar, profe, pues qué bueno, ¿no? Que esa es la intención, que nuestras hijitas, o que mis hijitas en mi caso, avancen de la mano conmigo, con mi esposita, que vayamos paso a pasito, pero que vayamos por un buen sendero y por un buen camino, profe. Exacto. Pero ahora vas a sembrar, vas a hacer el ejecatl.
Sí, ¿Saben qué es Ejecar? El viento. el Son viento. sembradores. Yo ahorita con ustedes, bueno, desafortunadamente no está con nosotros la compañera Gris, parece que estaba en una ceremonia, pero ahorita yo estoy siendo viento. ¿Saben por qué? Porque estás sembrando en nosotros, estás llevando la semilla, profe, con nosotros. Exactamente. Y ese va a ser su responsabilidad de ustedes. Terminando este año, yo tampoco los voy a dejar, sale, ya termina el año, termina el curso, ahí vean cómo le van a hacer. No, los voy a seguir molestando. ¿Cómo van? ¿Necesitan algo en que les apoye? Ahí estamos. ¿Necesitamos reunirnos? Con gusto los apoyo, con gusto estaré ahí con ustedes. ¿Por qué? Porque una semilla lo siembras, ya lo fui ya lo sembré y que esté enterrado. No, necesita cuidados, necesitas regarlo, necesitas fertilizarlo, necesitas decir, bueno, llamarle, oyes, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con este conocimiento? No, es que ya no. Acuérdate en qué quedamos. No, pues es que se me hace muy difícil. Dime en qué te puedo ayudar. En lo que yo pueda, con gusto. No, mira que tengo estas dudas. Programemos, ¿te parece mañana, pasado, cuando tienes tiempo? Y platicamos cuáles son tus dudas. Y si es el sembrar. El ejecat es el sembrador. No, porque literal, el ejecat lleva la semillita a otras tierras, lo lleva lejos a veces. Pero ese es su trabajo, invisible, ¿sí? Pero ahí está. Si te subes en el campo ahorita que estuviste con el temazcal, vienes un poquito más libre de esta pesadumbre que a veces tenemos, Claro. del estrés nos mata. Pero bueno, regresando a todo esto, necesitan buscar su calpuli. El mío es Yao Xochicóscar, el collar de un guerrero, el collar florido de un guerrero. Collar florido porque son flores, porque yo necesito compartir flores, no espinas, aunque a veces necesitan. Pero bueno, porque de un guerrero, porque el guerrero no es el que pelea con el otro, el que es más fuerte, el que no. El guerrero que llevamos dentro, nuestro yao interior. Porque siempre queremos vencer a nuestro compañero, al amigo. Es que ahora pueden decir, no, pues el maestro yao lo voy a dejar hasta allá atrás, yo voy a ser el mejor. No, no necesitamos competir con nadie. Necesitamos vencernos a nosotros mismos. Cuando el día que nosotros no venzamos el guerrero que llevamos adentro, verán que seremos mucho más humildes, mucho más comprensivos de decir, bueno, cometió ese error, no valoró lo que yo le di, o, o dice, bueno, me hizo a un lado ahora, porque tengo varios camaradas y compañeros, les he ayudado con proyectos. Cuando logran su proyecto, para mí ya les dan el recurso, ya no me hablan, ya no dicen nada, ya. No hay problema. Yo sigo mi camino. La comunicación, profe. Sí, inclusive les escribo, ¿qué pasó, hermanito? No, pues tengo mucha chamba. Disculpe porque te interrumpí. Pero ese es el trabajo. Bueno, ahora bien, el compañero Pedro creo que no se sabe su tonal todavía, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir viendo precisamente. Vamos a armar su tonal, pero que igual como le decía el hermanito Antonio, no lo voy a hacer yo. Lo vamos a hacer entre los dos, después de 5 sesiones. Y avanzamos entonces. Le decía, vayan buscando su emblema. Este es mi año,
Este es mi día. Pero le agregué el miquisli, le agregué estas plumas de quetzal, porque en mi acompañante del Señores de la Noche, tengo a Quetzalcóatl. Y sé que Quetzalcóatl no es un dios, no es Dios. Quetzalcóatl es un grado. Claro, Quetzalcóatl es como ahorita de tener un máster. Al convertirte en Quetzalcóatl, eres conscientemente, espiritual, físicamente, intelectualmente, emocionalmente, conoces diferentes disciplinas y podrás guiar. Bien, aquí están los días, miren, son los 20 días. Ejecat, bueno, Zipactli, por si tienen su tiempecito, vayan leyendo, yo les voy a leer esto y eso es lo que vamos a analizar. Zipactli dice, el cocodrilo representa el inicio, el origen, principio, raíz, representa a la tierra, tiene información muy antigua. Es lo que es el cocodrilo. Es el principio de los signos, lo que nos indica que a la persona le ha tocado iniciar proyectos, ideas, caminos, abriéndole paso a otros que pueden venir detrás, más jóvenes o incluso a los que van adelante, que son los mayores. Al observar físicamente al cocodrilo, vemos protuberancias sobre su columna, lo que nos muestra más claramente los cerros, los montes que han tenido una vida de millones de años. Esto da a la persona el conocimiento que se resguarda en ellos. Se tiene la capacidad de dar respuestas sin pensarlo, solo se dan, se comparten. La persona debe de conocer para aceptar que esa información es suya, que la Madre Tierra se lo ha proporcionado para poder dar su palabra en los momentos necesarios, lo que nos lleva a la gran boca de los cocodrilos, que a ellos les sirve para atrapar a su presa, desgarrar. A la persona le da la capacidad de comunicarse buscando armonía en las formas de hacerlo, con sutileza, no con dolor. Al ser el primer signo, le da a la persona la capacidad de saber abrir sus propios caminos y el de otras personas. Llega a ser guía e innovador, ¿no? Ahí está, llega a ser guía ¿no? Inclusive también en el Caupual, en el collar, me parece, en este libro, en el collar de turquesas, también viene la descripción, ¿sí? Ahora bien, ya está escrito. Ahora lo que necesitamos nosotros es asimilar ese conocimiento. El compañero es Zipactli. Entonces él abre caminos, él ayuda a los demás. El tiempo que lo conozco tiene esas características, ¿no? Tiene esas características. Ahora que lo sabe, los puede potencializar más. Inclusive él arma proyectos, los deja para que otros lo hagan y ya él abre otro proyecto, va abriendo caminos. Entonces, esto uno se lo debe de creer. El cocodrilo es bueno para comunicarse, sabe comunicarse por estas mandíbulas que tiene. Es paciente, sí. Espera a su presa. De igual manera, cuando tiene un proyecto, dice, voy a ser paciente, yo sé que lo voy a lograr, yo sé que voy a llegar a donde yo quiero llegar. Hay que tenerlo presente. Es el primer día. De igual manera, este inicia con la Madre Tierra. Es el uno, ¿no? ¿Qué me pueden decir del cocodrilo ustedes?
¿Qué más han observado? Sobrevivió a la extinción de los dinosaurios. ¿Ah? ¿Qué más? Yo te mencioné, encontré en un artículo que se hizo sobre la cultura náhuatl de Chicontepec, Veracruz, que había se cuenta que bajo la tierra, bajo el Tlaltipactli, hay los 4 tlapilis sobre los que se sostiene el Tlaltipactli, están posados sobre una bestia que describe como un Zipactli, que es como un nivel del Mictlán. Creo que el artículo se llama El equilibrio del cielo y la tierra de Chicontepec. Entonces, pues me hace mucho sentido con que sea un ente, un signo primero, ¿no? Porque es de donde se posa, ¿no? Todo, donde se apoya todo. Eso es lo que me viene ahora con Zipactli. Uh-huh. Sí, todo es válido. Toda información que encontremos de Zipactli nos va a servir. ¿Saben por qué? Pero siempre retomen estas características, compárenlo con la persona, cómo lo debe de practicar. Importante cuando dice, y está cargando la tierra. Y es lo que hace el Zipactli. Sostiene a los demás, porque es el que va abriendo camino, les dice, vénganse para acá, aquí hay abundancia económica, laboral, profesional, de amistad, no lo sé, o sea, todo. No nos enfoquemos siempre en lo económico, no, también en emocional. Hay cosas que no son intangibles, pero ahí están. Es el problema, es que este sistema en el que vivimos, sistema capitalista, nos ha enseñado más sobre ser materialistas. O sea, nos los pintan con la televisión y todos los medios de comunicación. ¿Cuál es la vida? La vida común, nivel de vida que debemos de tener. Un carrito del año, una casa bonita, una cuenta bancaria con mucho dinero. Ya, eso es la felicidad. Es lo que nos dicen, esa es la felicidad. Búsquete un trabajo seguro y órale, ahí está. Pero nunca nos dicen, conócete a ti mismo. Tú eres espejo de la naturaleza, ¿no? Entonces, nos queda mucho por conocer esto. Y les pido, pues, les reitero, esto no lo es todo. Podemos leerlo, pero nos da una idea. Nunca lo es todo, porque estamos en ese año Tochli. Vamos a empezar a escudriñar más y más y más conocimiento. Seamos ese año. Sí. Ya nos liberaron del Cali, ya no estamos encerrados, ahora somos libres. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe, una pregunta. Esa descripción que nos dio está en la información que ya nos envió también, ¿verdad? En lo de las emociones. Sí, está en el de las emociones. Aquí mismo, a ver, déjeme ver, aquí mismo, viene a ver un poco sobre las grafías, ¿no? Que se utilizan. ¿Cómo vamos? Nos habla sobre el equilibrio, sobre la senectud. ¿Cómo vamos a conocer estas herramientas? ¿No? ¿A qué se refiere el ser interno? Porque debemos de potencializar ese en nuestro ser interno. A veces es lo que no hemos logrado, ¿no? Eso trae de los 20 días, ¿no? Okay. Y aquí nos hace una pregunta, ¿por qué soy así? O sea, no, en alguna ocasión, en alguna etapa de nuestra vida, nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué soy así? Así como soy, ¿no? Trae esas pequeñas preguntas, los signos de los días,
viene precisamente de cómo lograr en la senectud. Ajá. ¿Por qué soy así? ¿A qué se refiere el ser interno? ¿Cómo vamos a lograr ver hacia adentro de nosotros o nosotras? Datos de las grafías, Caupoal y la cuenta del tiempo, signos de los días, pues Palin, Coatl, hasta llegar a Xochitl. Eso es lo que trae. Trae la descripción, ¿no? Trae la descripción de cada uno de los días. O sea, lo que les acabo de leer ahí viene. Pero también viene en este libro. Viene explicando las veintenas, las trecenas. Creo que el compañero Antonio ya lo tiene, pero si lo pudiera adquirir el compañero Pedro, nos amplía un poquito más. Inclusive trae las tablitas que yo les voy compartiendo. Trae las tablas. ¿Sí? Bueno, vamos con Ejecatl, que es para nosotros es Ejecatl, ¿no? Está Ejecatl, que es el viento. Decíamos. Oh, y bueno, algunas cosas ya acabamos de decir. ¿Cómo es el viento? El viento, pues es un elemento intangible porque no lo podemos tocar, pero sabemos que existe. Es un sembrador, sí. Es el segundo día, porque es muy importante. Porque es uno de los elementos, de los signos con los que vivimos. ¿No? Decíamos que cuando nacemos, lo primero que se impregna en nosotros es el aire, el viento, ¿no? Pero gracias a este viento viaja nuestra voz. Si no existiera, no puede viajar. Es un sembrador, ya dijimos. ¿Qué más se encuentran del viento? Es invisible, imperceptible, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar del viento? Pues yo opino que liberador, profe, porque a veces cuando lo percibe uno que le pega en el cuerpo, en el rostro, pues de alguna manera mágica se lleva el pesar también que traemos cargando. Sí, sí, si le sabemos hablar, sí, nos va a escuchar. Inclusive nuestros ancestros ocupaban mucho el panchi en la bandera. Cuando iban a la montaña, según las lecturas que yo estaba leyendo, llevan la bandera. Por donde va esta banderita se mueve, quiere decir que por ese lado viene el viento y le puedes hablar. Ese es un mensajero. Los grandes Lamatini en el viento mandan la información y llega. ¿Cómo? Hay que saberlo hacer. Empezar a conocer el viento. Hay 4 vientos. Yejeca Chichiltic, Yejeca Costic, Yejeca Capotztic, Yejeca Istac, Yejeca Ilhuicati con Nososhoshofti. Son los 4 vientos. Los 4 tezcatlipocas que representan. ¿No? Inclusive cuando vamos a entregar una ofrenda, que también vamos a ver una temática, no debe de faltar de hablarle a los vientos, porque ellos son los que llevan el mensaje que nosotros queremos darle a las energías. A través del viento llevan esa energía, y a través del viento te llegan las malas vibras que alguien te los manda. ¿Sí? Ese es el viento. Debemos de investigar más del viento, aparte de lo que les di. Y lo que dice aquí, dice el viento es el aliento de la vida, propaga los sonidos, es el sembrador, la comunicación. El que tiene a viento como signo, pero también lo podemos desarrollar nosotros, es bueno para comunicar. Yo le decía a un camarada, él es Zipacli y es político. Está como diputado, senador, no me acuerdo.
Digo, oye, tú eres bueno para la palabra de convencimiento, ¿no? Y todo. Dice, sí. ¿Pero cómo sabes? Digo, no sé, pero es lo que sale en tu tonal. ¿Y a qué no sabes a qué me dedico? Pues no lo sé, le digo. Yo te conocí una vez, sí, pero ya no te seguí. Estoy en la política. Y por eso dice, yo sé que tú ibas en contra de eso, no te dije nada. Bueno, el que tiene Yeyecatl es bueno para comunicar, ¿no? Se comunica fluidamente. Dice, cuando nacemos y tomamos el primer aliento, el ijillot, el primer aliento, el aliento es el ijillot en náhuatl, se impregna dentro de nosotros todas las esencias, influencias que en ese momento nos rodean. Sin el viento no podríamos escuchar los sonidos de la propia naturaleza o de los instrumentos o las palabras que nos comparten las otras personas. Trabajándolo en armonía, logramos comunicarnos con los demás. No solo es decir palabras, es decir cosas con contenido, con sentido, con lo que nos lleva al por qué se le llama sembrador del viento. Da la capacidad a la persona de tener una palabra florida, que ese contenido es una semilla que se va a sembrar en los corazones de quien lo escuche. Le agrega un valor a esa información por la forma como lo comparte, que la persona lo atesora y lo trabaja. También con sentido armonioso para lograr sus propios objetivos, tomando los ejemplos de las palabras escuchadas atentamente que no han movido, no para creer ciegamente en ellas, sino para verificar viviéndolos y generando sus propias experiencias, que a la vez, a su debido tiempo, lo podrá compartir con sus propios puntos de vista. Ahí está, es el signo, el tonalí y el yecat. Es un sembrador. Pero hay algo aquí, la palabra florida. Es esa palabra florida que debemos de compartir. ¿Cuál palabra florida sería, creen ustedes? ¿Cuál sería el correcto? Pues la palabra que siembra, la palabra que comparte. El poema puede ser. Sí, el poema. La palabra florida es esas palabras de ánimo, palabras que son válidos. Yo puedo venirme a sentar aquí con ustedes, dicen los chavos, echarme todo un choro aquí con ustedes, pero hasta ahí, sin contenido, sin sentido, sin intención a que ustedes aprendan, sin intención de que ustedes shimomachtican. ¿Qué quiere shimomachtican? Estudien a ustedes mismos, por ustedes mismos. El mo es la partícula reflexiva. Shimomachtican. Enséñense ustedes mismos, porque ustedes saben. Lo único que debemos de hacer es ordenar esas ideas y darles el cauce, como el conejo, ¿no? Es eso, el Lijecar. Vamos con la casa. ¿Qué es la casa? Decía ya el compañero. La casa es una esencia, ¿sí? Pero la casa, varios de nosotros, es lo que somos. Queremos ser, pero eso es malo. Ser protectores. Porque también nos dice con Yeyekat, antes de que pasemos, algo que yo leía precisamente de un pasaje bíblico. Sí, es un pasaje bíblico. Cuando dice que cierto rey, no me acuerdo, que tenía sus dos sabios y uno fue a verlo, ¿no? Mira, pues yo soñé que se moría todo, se me caían todos, les compartí cuando de los sueños, se me cayeron todos los dientes. Y uno de los tamatines le dijo, oh, mi gran señor,
quiere decir que se va a morir toda su familia y va a ser el único que se va a quedar. Bien, denle 1000 azotes a este cabrón, porque no, ¿cómo cree que me va a decir esto? Y llega con otro, dice, oiga, pues, usted que es sabio, a ver, dígame, soñé esto, se me cayeron todos mis dientes. Oh, mi gran señor, magnífico. Usted va a vivir muchos años. Usted va a ser el único que va a vivir más años que toda su familia. Dele monedas de oro, órale este canijo, porque me está prediciendo abundancia y prosperidad. Si se dan cuenta, nada más en la forma en cómo le dijo, en cómo le comunicó este mensaje. ¿Le dijo lo mismo? Sí, pero de otra forma. Entonces, con Yeyekat nos dice que debemos desarrollar esa habilidad, esa sutileza, ¿no? Bueno, por eso les decía, todo lo que leamos, podemos irlo relacionando, ir armando, nos va a servir. Ahora, vamos con Cali. Cali es un lugar de protección, es muy protector, pero hay una esencia que nos une. Y la esencia por lo general es la esencia femenina, nuestra mamá, la mamá de la familia. Está uniendo a los hijos, está siempre llamando, ¿no? Y los que tienen su tonal casa precisamente son muy hogareños, son personas muy dedicados al hogar. Cali, la casa, la que conjunta, protege y resguarda. La persona en armonía tiene la capacidad para proteger a todos los que le rodean, de ayudar, de sentir gran amor incondicional y lo comparte sin problema. Es persona hogareña, detallista, es quien logra reunir a los demás para la realización de algo en común. Subrayamos armonía porque es de suma importancia darnos cuenta de las emociones que nos genera el querer ayudar, proteger y dar amor. Pues cuando se hacen las cosas sin medir consecuencias, sin tomar conciencia de las repercusiones, nosotras mismas o mismos nos estaremos boicoteando, pues se cae en el exceso de dar y empieza a sufrir. Porque los demás ni siquiera pidieron mi ayuda, no devuelven el favor o no dan ni las gracias por lo que les brinda. Así que se hace necesario esperar a que nos soliciten apoyo para darlo, y cuando así lo haga, valorar si puedo aprender de esto o no, mientras realizar lo que estoy haciendo. ¿Será acaso ansiedad porque veo que la problemática de la otra persona? ¿Será tristeza, razón, dolor? Es lo que yo les decía hace ratito. Cuando les decía, híjole, no manches, pues yo sentí que ayudé mucho, pero bueno, ya, ahí queda, ¿no? Ser muy protector también nos dice, es malo, con exceso también es malo. Ser muy sembrador es malo. Ayudar mucho también es malo, cuando te lo pidan. Y ha sucedido. Ayudas, dice, ayudas y ayudas, y al ratito dice, oye, ahora tú échame la mano y yo te ayudé. ¿Acaso te pedí ayuda? Tú te ofreciste. Entonces, tú estás dando esa ayuda, pero pues, ¿no? ¿Qué encuentran de casa ustedes en la casa? ¿No? Pues un lugar donde concentrar lo que traemos del exterior, ¿no? No siempre estamos en casa, a veces vamos a otros lados, pero cuando volvemos, enriquecemos la casa con esto que aprendimos de fuera, con lo que otras personas nos dijeron, y aquí es como donde vamos formando un espacio pues, que nos va, yo siento, no definiendo, sino, ¿cómo decirlo? Aportando a nuestro ser, ¿no? Donde nuestro resguardo, nuestro núcleo. ¿Sí? Bueno, estos serían los días.
Llevamos 3. Y estamos hablando como que a muy grandes rasgos. Ahorita vimos lo de las 3 cenas. Ujú. Vamos con los últimos 2. Vamos a tratar de hacerlo mucho más. No tan tedioso, porque es domingo y mañana hay que trabajar, ¿no? Bueno, el Quetzalcoatl, ¿qué es la lagartija? Dice. La lagartija representa la sexualidad, el saber observar todo su entorno con la capacidad de análisis para comprender su papel a realizar. Es un animalito muy escurridizo. Se confunde con el color de los árboles. Cuando volteas a verificar si es lo que viste, corre para no ser atrapado. Estas cualidades las tiene la persona. Si no quiere ser encontrado por alguien, logra no ser visto o correr hasta confundirse entre las demás personas. Tiene cierta atracción que lo mueve hacia lo sexual, lo que también le da la oportunidad de utilizarlo de manera armoniosa. No solo es un pasatiempo, sino como una sexualidad pensada, saber elegir a la persona con la que va a compartir su vida. Es un objetivo que debe de aceptarse con la verdad. También se tiene la capacidad de observar todo lo que le rodea con los pies bien puestos sobre la tierra, con una visión concreta de las personas con la que convive para organizar sus ideas e ideales. A los que quiere llegar, debe darse la oportunidad de saber imaginar, ensoñar a esas ideas para lograr utilizarlas. No todo es observación fría para llegar a una meta. Para eso, se puede visualizar y tener sueños para ver a otras formas de lograrlo. La sexualidad. Nuestros abuelos no lo veían la sexualidad como algo pecaminoso, ¿no? Era algo natural, era una forma de armonizarte con otra persona, con tu dualidad, con tu pareja o con que convives. Era precisamente algo hermoso que tú lo puedes disfrutar, ¿no? Que te potencializa, sí, ¿no? La sexualidad te potencializa, te hace ser más creativo, inclusive libera endorfinas, ¿no? Que te hace ser más potencial en el aspecto creativo. Desde emocionalmente te sientes más satisfecho. Pero ¿qué hace la religión católica cuando llega? Dice, eso es algo pecaminoso. Por eso los curas no practican la sexualidad porque se entregan a Dios y Dios odia hacer que hagan eso. Eso es pecado. Gracias a esa sexualidad, Adán y Eva lo sacaron del paraíso. Entonces la culpa lo tiene Adán y Eva por andar haciendo cosas, si no, viviríamos en el paraíso. Caramba, pues si ni he nacido, ¿cómo voy a vivir en el paraíso? ¿No? Entonces, parte, ¿no? Porque sí nos potencializa. Si queremos abrir la mente de la sexualidad. Pero también tiene sus etapas. Llega un momento que toda esa sexualidad, tu cuerpo ya no lo necesita. Y entonces te enfocas más al conocimiento, al compartir, ¿no? Ahora, por eso cuando llegas a los 52 años, sexualmente ya no eres tan potente para estas cosas. Pero todo eso lo puedes enfocar ahora a la sabiduría, al conocimiento. Y como dice, el Quetzalcoatl es algo escurridizo. ¿Lo podemos ser? Sí. De ser escurridizos, pero también con el aprendizaje, con las emociones. Y además que la lagartija se regenera. Nosotros nos podemos regenerar, es lo que no está aquí. Si ustedes han observado, la lagartija le cortas la colita, le crece nuevamente esa colita.
dice la leyenda, que el señor del monte, el Tepeyolotli, a todos los animalitos todos les dio algo para defenderse. El jaguar con sus garras y su ferocidad, a la serpiente con su veneno, al venado con su velocidad. Y él llegó tarde y dice, oiga, pues, señor, ¿qué pasó conmigo? A mí no me diste nada. Dice, no, te di algo mejor. A ver, te puedes regenerar de tu colita. Esa es tu defensa. Cuando quieran atacarte, defiéndete con tu colita, te lo pueden trozar y te va a crecer. Y ahí está él, ¿no? Es el Quetzalli. También el Quetzalli tiene esta parte, sus patitas sienten las vibraciones de todo lo que circunda. Y sí que reconoce rapidito el momento, ¿no? Con esa lengua detecta también los químicos al igual que la serpiente. Pero podemos investigar más sobre la lagartija, sí, como lo hizo el compañero Pedro, ¿no? Y bueno, para concluir con los primeros 5, que lo vamos a volver a repetir cuando ya trabajemos con el tonal Powali, con la búsqueda de los tonales, la serpiente. Para muchos la serpiente, más para la religión católica, todos los que creen en la Biblia, espero que ustedes no crean mucho en la Biblia, que representa a quién? Representa Al mal. al mal, a la maldad, ¿no? Al diablo, Satanás. Es el que anduvo ahí de chismoso con Adán y Eva que se comieran la manzana, ¿no? Por eso donde veamos, dice la serpiente, hay que matarlo al desgraciado porque por su culpa. Pero no es así. Para nuestros ancestros la serpiente es un gran maestro porque cambia de piel, que es el Coach, dice, la serpiente representa todo lo que vibra sobre la tierra. Hay muchos tipos de serpientes, observamos el uso de su lengua, por un lado, detectar diferentes químicos de la tierra o del aire, que le va a servir para saber hacia dónde puede dirigirse, buscar comida o pareja. En la persona da la capacidad de determinar las cosas que dice como las dice. En las lenguas viperinas también se le asocia con las personas que comunican con dolo, comunican en exceso y dan información incluso que ya no es verdadero, como el chisme. Por eso dicen, cuidado con las víboras porque van a empezar a vivorear y hasta lo que no es, van a decir, ¿no? Por lo que se tiene la oportunidad de trabajar en esas emociones que se generan porque quieren compartir esa información que nos acabamos de enterar de alguien más y que no nos pertenece. Hay que detenerse, respirar muy hondo y detectar qué es lo que estoy sintiendo que me genera la necesidad de dañar a otra persona. En la tierra todo vibra. Cada ser tenemos una determinada vibración, con lo cual nos armonizamos. Las plantas son los que nos eligen para trabajar con ellas. Las piedras, los cristales, los árboles, nos llaman para acercarnos a ellas, para platicarles, para que nos ayuden a transmutar nuestra energía pesada. El signo serpiente nos da la capacidad de percibir mejor las vibraciones que integramos y al sentir ese amor hacia toda la tierra, ¿no? Entonces esas percepciones. Nosotros podemos desarrollar la capacidad de comunicar, pero también hay que medirnos, porque a veces, pues ya es mucho, ¿no? Lo que damos como información. Y les digo que lo debemos de conocer, sí, lo debemos de saber de memoria, el orden de los días. Porque como un tlamatini, dicen los chamacos, te las tienes que saber de todas.
¿sí? Claro, poco a poquito también ir conociendo las cualidades de cada uno de estos días. El día de hoy, precisamente, les quería presentar estos 4 que acabamos de describir. Y aquí, miren, es empezar a escribirles las cualidades de Zipaquirá. Para esto también nosotros debemos de tener así en físico esto, lo que yo les decía. Les mandé como, bueno, no soy bueno para hacer tutoriales, para dibujar. Me Sí, decía un profe. camarada, dice, tú puedes dibujar bien chingón. Les digo, no. Más vale maña, tanta inteligencia, ¿no? Porque pone la hoja blanca, la empiezas a marcar y ahí está. Lo deben de tener. Inclusive la cuenta esta, son recortes. Esto ya nomás le voy cambiando el signo del día. Nomás se le voy cambiando, le quito y le pongo la cuenta y ya tengo mi descripción del día. Pero también debo hacer las cualidades cada uno de ellos para poder explicarlos. La trecena, ahorita sabemos que mañana termina la trecena Tec. Pasado mañana empieza la trecena Ozomatli. Y como acabamos de describir todo, ¿cómo es el Ozomatli? Y cómo lo podemos desarrollar. Ese es nuestro trabajo, también de llevar la cuenta. Pero no tan solo es hacer esto, observar la madre naturaleza. Bueno, para terminar, les presento a uno de los señores acompañantes, que es Chalchihuitotolin, que es precisamente el joven guajolote de Jade. ¿No? ¿Cómo observan ustedes al guajolote? ¿No? Dice aquí, ¿qué es el guajolote? Bueno, es un guajolote joven y aquí hace la descripción. Este es una presentación del maestro Mesa, ¿no? Dice, es el vencimiento del ego inflado en las personas que se creen más importantes que los demás. El guajolote es el... Porque si nosotros sabemos un poquito más, al ratito es, no, pues yo soy casi tocado por Dios. No me toquen porque les voy a dar mucho más información, ¿no? Eso es lo que nos hace sentir. Luego dicen, no, pues yo soy maestro, ¿tú? ¿Quién eres? Es lo que decía un compañero, yo soy maestro, tú eres campesino, tú no sabes nada. Digo, no manches, no es así, cabrón. Inclusive el campesino sabe más que tú, si ni fui a la escuela. No seas así, le digo. Es precisamente es nuestro ego. Tenemos unos 5, 6 títulos, 6 maestrías. No, yo soy el mero. No es así, ¿no? Ese es el vencimiento de nuestro ego, ese es el ego que tenemos dentro. Por eso les decía, no hay cosas fuera de nosotros, como este acompañante. Son apreciados, llenos de hermosura interna y espiritual, carisma, perseverancia, amoldamiento a las circunstancias y transparencia en las acciones cotidianas, emanan de la transformación. Sí, porque ese es precisamente de jade, es una piedra hermosa, pero también debemos de llegar a ser este chalchihuitotoli. Sí, podemos llegar a esas grandes personas, pero hay que saber que no hay que creérnoslas todas, porque no hay que a quién vencer, no tenemos por qué ni compararnos con los demás, porque cada uno de nosotros tiene muchísimas cualidades y capacidades, y es lo que nos hace diferentes. Imagínense que seamos como los robots, todos igualitos, qué aburrido sería el mundo, ¿no? Inclusive hasta los malos se necesitan en el mundo. Se necesitan los malos en el mundo para que veamos cuáles son los buenos. ¿Sí? Entonces, pues este es lo que les quería compartir el día de hoy. Pues tampoco vamos a cansarnos entre nosotros mismos. ¿Sí? Lo que les voy a pedir, yo sé que va a ser más trabajo, pero necesitamos hacerlo.
les decía yo, armar estos, los 20 días, ármenlos, recórtenlos, coloreenlos y ténganlos como estas piezas movibles. Ahorita, pues el del Atacahualo, yo veía al compañero Pedro, ya lo tenía lo del Atacahualo, recórtenlo. Yo lo hago así de esta manera porque no soy tan bueno para la tecnología. Pero así es que algunos son buenos para la tecnología, pues ya es hacer una plantilla, copiar y pegar y órale, ya se va presentando, ¿no? Y aquí les decía yo, nos hace falta la trecena y al tener la trecena, el rumbo. Ahora les pregunto yo, la siguiente clase va a ser el día, precisamente el día sábado. Ajá. ¿Les parece que el día sábado, échenme la mano, ayúdenme, terminemos los días de la veintena? Ahorita avanzamos con 5, porque hablamos un poquito de las trecenas, porque veía que es donde también querían ver cómo avanzan las trecenas, ¿no? Ahora, terminemos todos los días, pero también ayúdenme a investigar. Terminamos eso, les voy a enviar también el documento de la descripción de las veintenas. ¿En qué consiste las veintenas? ¿Para qué son esas veintenas? Tenemos veintenas. Después de eso, ya que pretendo que la otra semana terminemos los días y empecemos con las veintenas. Vamos a ver en dos clases, porque son 18 veintenas. 9 veintenas, en la otra clase 9 veintenas, pero ustedes ya leyeron un poco y avanzamos un poquito más rápido. Después de estas 4 clases, sesiones o 5, empezamos a buscar nuestro tonal. Vamos a avanzar. Año, ya sabemos cómo van los años. Días, ahorita ya estamos escribiendo los días. Trecenas, estamos viendo las trecenas. Y la veintena. Hasta ahí vamos a avanzar. Y vamos a buscar nuestro tonal. Y pueden trabajarlo con sus familiares o con sus hijitos, empezar a ver estas fechas. No va a estar completo, no. Vamos a ir armándolo, primero de manera sistemática. ¿Qué es sistemática? Busco las tablas, vale. Después de eso ya vemos las cualidades, como ahorita que vimos del Chalchihu y Totoli. ¿Les parece? Pero el primero es armar su tonal ahora ustedes. Bueno, por ejemplo, el compañero Antonio, pues ya lo habíamos hecho, pero ahora lo va a hacer él. Ahora bórrate ese tonal, ahora lo vas a construir. Ahora perfecto, profesor. Tu tonal porque ahora vas en ese camino de Tlamatino. ¿Ah? ¿Sí? Quema. Pues Tlazocamatío, no sé si hubiera alguna duda, algo que quisieran preguntar. ¿De acuerdo? Claro que sí. Pues bueno, se les estima, hermanitos. Saludos. Un abrazo. Cualquier cosa y me escriben. Claro que sí, profe. Fíjense. Hasta mañana, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Nos vemos, Pedrito. Gracias. Chao, Antonio. Te movitasque. ¿Qué más te movitasque?